Hola, buen día. Bienvenidos sean como siempre a esta misión hoy, número 177, 177, perdón, ya me fui, se me corrió la cinta, de política a la mexicana, correspondiente al 6 de octubre. Este octubre que está calientito no solamente por las lluvias, las inundaciones, sino también por la cosa política. Y una pregunta: ¿hasta dónde podría considerarse un terremoto político la renuncia de Margarita Zavala Gómez del Campo y también de Calderón al Partido Acción Nacional, el PAN? ¿Hasta dónde en realidad podrá conservar ese rating que tiene en este momento según las encuestas? Que recuerden, no olvidemos que las encuestas favorecen a quien las paga y que la ubican muy por encima de Ricardo Anaya y por momentos incluso del puntero que tiene pues 18 años en campaña, Andrés Manuel López Obrador, y también por el otro. ¿A quién favorece la renuncia ya formal presentada hoy por Margarita Zavala a su militancia como panista de 33 años? Por otro lado, ¿qué dice Ricardo Anaya sobre esta salida donde no hay más culpables según Margarita que él, y con Margarita muchos otros panistas, sobre todo de la corriente del ala calderonista? Y por otro lado, ¿qué dice Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues resulta que ahora López Obrador nos salió, comentaba yo por la mañana con mi querido amigo el doctor en Derecho Adrián Grijalva Ramos, que ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador nos salió un candidato analista político. ¿Por qué? Bueno, porque él afirma que Margarita Zavala era, dentro del PAN, mejor candidata que Ricardo Anaya, y que en el PRI el mejor candidato es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues como dicen los niños, le tiene mello a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. Ese es nuestro punto de vista muy personal, muy particular. ¿Y por qué les tiene miedo? Bueno, Ricardo Anaya, antidemocrático, como es, igual que todos los dirigentes de la partidocracia, incluido el mismo López Obrador, que se ha pasado por abajo del arco del triunfo las convocatorias que piden para la selección interna de sus candidatos a cargos de elección popular, y también lo mismo que Enrique Ochoa Reza del PRI, que Dante Delgado Ranauro del Movimiento Ciudadano, que Alberto Anaya del PT, que Luis Castro del PANAL, que el Niño Verde del PEVEN, y que el líder del verde del PES, Eric, no sé qué, recordamos el nombre, el de apellido, un hombre amante de los golpes de pecho, es de la iglesia evangélica. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Practican la democracia? Por supuesto que no, lo sabemos. La partidocracia ha dado al traste con la democracia mexicana y la tiene secuestrada prácticamente. Bueno, pues a las interrogantes: ¿qué le espera a Margarita Zavala en el partido como independiente cuando no cuenta con una estructura para poder hacer frente? Un caso, un ejemplo nada más:
cómo va a organizar a sus representantes de casillas, a sus representantes de partido y a toda esa empleomanía, toda esa ese grupo de hombres y mujeres, de mujeres y hombres que colaboran con los partidos, previa paga por supuesto, y desgraciadamente también han corrompido a esos hombres y mujeres, mujeres y hombres que representan a los partidos, y lo vemos cómo se los andan disputando todos a ver quién da más, para que les sirvan a sus intereses, que no son los de la patria por supuesto, sino los de la partidocracia. ¿Cómo le va a hacer cuando sabemos que el recurso que le dan a los candidatos independientes es una miseria? Bueno, van a decir, pues tienen su guardadito de cuando su esposo Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de la República. Bueno, quizá. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Va a dividir? ¿Va a haber desbandada en el PAN? Van a haber panistas que se van a ir con ella y van a utilizar precisamente dividida la estructura del PAN a nivel nacional, esa estructura, esa media estructura, esa mitad de la estructura del PAN para apoyar todo el trabajo proselitista y la organización de los comicios para Margarita Zavala. Ese es un ejemplo. Ahora, se rumora que podría ser abanderada por un partido de la chiquillada, el Partido Encuentro Social, precisamente el que dicen que patrocina la iglesia las iglesias evangélicas, pero que no le ha alcanzado para darle más allá de un mínimo de sufragios en todas las elecciones que ha alcanzado, y le ha alcanzado sí para posiciones plurinominales, o ha ganado, incluso ganó alcaldías en Veracruz por aquellos candidatos que desechan los partidos grandes, y bueno, pues que les venden, les alquilan, les rentan las siglas de esos partidos para poder contender por esos cargos de elección popular. ¿Qué le espera a Margarita Zavala entonces en esta aventura que para algunos no tiene ni pies ni cabeza, sino simple y sencillamente por el afán de un revanchismo, una venganza contra un dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, que les resultó de veras un tipo con una ambición desmedida, que muy hábil por supuesto, y por eso es que está donde está, y por eso se ha sostenido donde está, porque la división que existe en el PAN a nivel nacional es el pleito del calderonismo contra Anaya, que por su lado también liquidó a quien fue su jefe y hacedor, porque le dio la oportunidad de ser Gustavo Madero, que ahora es funcionario público estatal allá en Chihuahua con Javier Corral, porque de plano lo eliminó, lo sacó de la jugada Ricardo Anaya. Es decir, el alumno superó al maestro, y Ricardo Anaya, pues lo vemos a propósito de lo que dice López Obrador, y yo no me quisiera imaginar, y a esto le debe estar sacando el bulto López Obrador, no quisiera ver a López Obrador en un debate con Ricardo Anaya. Un Ricardo Anaya que tiene tablas, que tiene recursos, que sabe hablar, que sabe expresarse, que encuentra las expresiones, si no correctas, si no honestas, sí, para poder entablar un diálogo, un debate, una charla, una plática. Y por el otro lado, cuando dice López Obrador que el mejor posicionado del PRI es Osorio Chong, bueno, Osorio Chong también no se distingue por ser un tribuno, sino todo lo contrario. Y en el caso de José Antonio Meade, pues lo hemos visto, ayer estuvo en el Congreso, y es un hombre que tiene recursos para defenderse, tiene elementos, maneja muy bien los números, las cifras, y en fin, que sabe
mover el abanico tanto con la izquierda como con la derecha para que no lo avasallen, vaya. Y son los escenarios que estamos viendo en este momento a raíz de esta renuncia de Margarita Zavala, que pues sí, simbra al PAN porque crea un divisionismo donde tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde ese grupo de calderonistas, incluido Ernesto Cordero, que el presidente de la Cámara de Senadores, que fue una posición que ganó por el apoyo del PRI, porque él no era el candidato como calderonista, no era el candidato del presidente del PAN nacional, Ricardo Anaya, para esa posición. Ricardo Anaya tenía dos propuestas de dos senadores de ese partido para que se dividieran el periodo de esta presidencia que les toca al PAN, se les dividieran dos mujeres, pero pues, les dieron madruguete. El PRI maniobró esa jugada y Ernesto Cordero es pues Ernesto Cordero, Roberto Gil Suárez y otros distinguidos panistas que están en el Senado, es un grupo ya que está en contra de Ricardo Anaya, y no hay duda que a excepción de Ernesto Cordero, los demás podrían también dar un paso al costado sin renunciar al PAN, sino simple y sencillamente ya no servir a los intereses de Ricardo Anaya, sino concretamente a los intereses del PAN, pero no engordarle el caldo a Ricardo Anaya, sino orientar para seguir haciendo alianza con el Partido Revolucionario Institucional, que el mismo Ricardo Anaya denunció que es y sería el beneficiado con esta renuncia de Margarita Zavala a las filas del Blanquiazul. Lo mismo opina López Obrador, que sería beneficiado a la mafia del poder, le llaman, pero por el otro lado avala que uno de la mafia, que dos de la mafia del poder, Margarita Zavala, sea candidata, fuera la candidata del PAN, y por el otro que Osorio Chong sea el candidato del PRI. Interesante el ruido que le viene a meter más todavía Margarita Zavala Gómez del Campo a esta situación de la sucesión presidencial 2018. Hay muchas aristas que tiene esta jugada de hoy, muy esperada. Se suponía otra cosa. En ningún momento Margarita Zavala anunció que se iba por la vía independiente, porque les decíamos, se comenta que podría ir por el PES o quizá el PANAL, que el PANAL anda, les decíamos también ayer que el PANAL fue invitado para sumarse al Frente Ciudadano por México del PAN, PRD, MC, pero puso condiciones el PANAL que pues difícilmente se las van a aceptar. Difícilmente porque pues no quiere ser simplemente comparsa de esa jugada que ya se sabe que el PRD, Alejandra Barrales, pues quiere amarrar la candidatura de Ricardo Anaya. Dante Delgado igualmente. Ellos no tienen problemas de que el candidato del frente sea Ricardo Anaya, pero también por el otro, a Alejandra Barrales se le va a venir el mundo encima, porque ahí están los gobernadores del PRD como Silvano Aureoles de Michoacán, Arturo Núñez de Tabasco y Graco Ramírez de Morelos, y también el gobernador de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que sin ser militante, sin estar afiliado al PRD, está en el cargo
a donde llegó con las siglas del PRD. No la tiene fácil Alejandra Barrales y también podría crear en ese partido un caos con la renuncia de muchos importantes militantes, como por lo menos, y para empezar, esos 4 que les hemos mencionado, porque ya los demás, hay otros como Pablo Gómez, como Miguel Barbosa, senadores, que pues ya corrieron a los brazos de López Obrador, pues para garantizarse que ahorita que van a dejar el Senado, pues queden como diputados federales plurinominales, o en su caso de ganar López Obrador, podría darles algo más. El mismo Porfirio Muñoz Ledo, que pues se ha declarado que es un izquierdista progresista y que él no está de acuerdo con las formas, el estilo y la estrategia que aplica López Obrador. Ya su esposa, una gran mujer de izquierda, Ifigenia Martínez, ya está con López Obrador, ya asistió en ese evento del Monumento a la Revolución, donde se firmó el acuerdo por México, y lo mismo hizo René Bejarano, que ya regresó, no lo que se llevó, sino ya al seno de Morena de López Obrador, y lo mismo su esposa, la senadora por el PRD, Dolores Padierna Luna. Es decir, ya hay un juego, un rejuego muy propio de la política política nuestra, política la mexicana, en donde se acuestan 2 y se levantan 3, y pues ¿qué podemos esperar de esto? Pues hay que estar pendientes por una simple razón, que se van a seguir autodestruyendo esa partidocracia por las ambiciones, porque la mayoría de ellos, ya les hemos hablado de las coaliciones que están haciendo para esa cuestión de la presidencia de la República 2018, y que esa partidocracia, así coaligándose, o frentes que según esto les explicamos también que no están registrados en el código electoral los frentes, sino solamente las coaliciones, y por eso el PRI pidió que se cancele el registro que ante el INE hizo el Frente Ciudadano por México del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Y pues no hay que perderlos de vista, porque con la partidocracia no hay nada escrito. Nos pueden salir con lo que menos nos imaginamos, porque sus intereses no son los de México, no son los de los mexicanos, no son los de la patria. Ellos le apuestan, insistimos, a alcanzar el poder por el poder mismo. No hay convicciones, solamente hay conveniencias. Y pues ya de los independientes les decíamos cómo el Bronco de Nuevo León, por ejemplo, va a convocar a un referéndum a la ciudadanía regional, bueno, de todo el estado, para ver, primero, ya debe celebrarlo pues en esta semana, porque le quedan 6 días ya para el registro. Un referéndum para ver si le dan luz verdes para ir a la contienda presidencial, y en caso de que llegase, aunque dijo que no va a solicitar licencia, pero en caso de que pierda, pues que regrese sin problemas al cargo. Es lo que dijo que va a hacer. Y pues están surgiendo muchas, ayer les comentábamos cómo con esta acometida de tanto independiente y de fracturas como esta del PAN, donde ya Margarita Zavala podría ser un candidato más a la presidencia de la República, pues lógicamente que el voto se va a diluir, lo van a pulverizar, y quienes ganarían no favorecería a muchos, y aquí podría ser el PRI de funcionarle
el famoso voto duro que en los últimos comicios, la verdad, que no le ha servido para maldita la cosa. Ya no hay ese control y por lo tanto, pues queda en el aire la pregunta: ¿quién será el ganón de todo esto? ¿Qué va a pasar? Porque, por ejemplo, lo que vemos con López Obrador es que esa expresión de que ya quiere candidatos a modo y que está mejor posicionada Margarita que Anaya y que está mejor posicionado a Osorio Chong que José Antonio Meade Curibreña o que Aurelio Nuño Mayer en el PRI, habría que preguntarle. Y para el gobierno de la Ciudad de México por Morena, ¿quién está mejor posicionado? ¿Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal Ávila? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Por un lado quiere que el PAN y el PRI reconozcan a los mejor posicionados, y él con sus clásicas encuestas patito mandó al diablo al mejor posicionado según las encuestas, porque según Ricardo Monreal, de las 10 encuestas que se han hecho en la Ciudad de México, en 8 él ha ido a la cabeza, y en la única, en otras 2 no andaba en segundo lugar, pero en la única donde lo mandaron hasta el 4º lugar fue a la que ordenó, muy a su estilo, López Obrador. Es decir, viene aquí una rebambaramba, una serie de situaciones que se están dando con estas actitudes antidemocráticas, porque fíjense usted lo que dijo Margarita Zavala en la carta que envió al presidente nacional del PAN, al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y fue pues muy explícita, fue muy directa en sus observaciones, en sus dice aquí en algo que nos mandó nuestro compañero Jorge Velasco de todo lo que se ha estado manejando. Dice Margarita Zavala Gómez del Campo: entré al PAN porque me enseñaron a amar y a servir a México. Dice Margarita: elegí el partido Acción Nacional porque aquí encontré la lucha por la honestidad de la vida pública, la construcción del bien común y la democracia. Dijo, por encontrar en Acción Nacional una honesta, libre y valiente forma de hacer política. Y hace 2 años, sigue relatando, anuncié mi intención de buscar la presidencia de la República, y lo hice pensando en México y lo que podemos llegar a ser como país. Hubiera querido hacerlo representando al PAN. Hice todo lo que estuvo en mis manos para lograrlo. Finalmente dice, acusó a Ricardo Anaya, líder del partido, de entregar las decisiones más importantes a otros y de obstaculizar a los interesados en alcanzar la candidatura. Antes que fortalecer, canceló totalmente la vida democrática y dijo, renuncio al PAN, pero no a mi deber de hacer política con principios y participar
en la vida pública de México. Esa es la teoría que defiende Margarita Zavala para justificar su renuncia al partido de toda la vida y por la cual fue primera dama de México al ser electo, porque a la primera dama nadie la elige. Primera dama al ser electo su esposo Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 para gobernar a México o mal gobernar a México de 2006 al 2012. Felipe Calderón Hinojosa, el famoso hijo desobediente, porque también le mordió la mano a su hacedor, a su maestro, a su padrino político, aquel eminente político yucateco, uno de los pensadores más grandes de la política, comparado, guardando las proporciones, con ese ilustre pensador veracruzano priista don Jesús Reyes Heroles. Así se fue considerado Carlos Castillo Peraza, el maestro y hacedor de Felipe Calderón Hinojosa, al que finalmente le habría mordido la mano cuando la ambición por ser presidente lo llevó a rebelarse y no disciplinarse como buen alumno, sino todo lo contrario. Este es el panorama que vemos en este momento rumbo a la madre de todas las batallas que dicen que será la elección presidencial del 2018, así también como la renovación del Congreso del Estado, de 9 gubernaturas, de los congresos estatales y entre las gubernaturas la de Veracruz, donde ha causado polémica y quieren amarrar navajas por la presencia de Dante Delgado y el partido de su propiedad, el Movimiento Ciudadano, en el frente del PAN-PRD. Lo traen a tiro por viaje, con que si no tiene memoria y ya se olvidó que el actual gobernador por el PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, fue el que lo encarceló, siendo el poder tras el trono como secretario general de gobierno en el régimen, en el sexenio de Patricio Chirinos Calero. Ya ha aclarado Dante, les comentábamos también que por México no hay que ver ni barrer para atrás, ni estar pensando en abonar el terreno a los odios y rencores, porque México es primero, más claro ni el agua. Y él, como decíamos, al Movimiento Ciudadano le corresponde, le dieron ya en este frente, que dicen que no debe ser frente sino coalición, para que pueda disponer de los tiempos de la radio y la televisión que les traslada prorrateadamente el Instituto Nacional Electoral a los partidos participantes o coaliciones en esa contienda, porque bueno, pues ya todo está prácticamente amarrado en ese frente que será coalición conforme a las normas que fija el Código Electoral Nacional. Y en el caso de Dante y de Veracruz, pues tendrá que trabajar, por supuesto, para la causa de ese frente o coalición, porque puesto sobre el tapete y la balanza de las posibilidades, ¿quién tiene mayor presencia en el líder de ese frente o coalición, que es el PAN? ¿Cuál es el activo más importante del PAN en Veracruz? Por supuesto que no será su aliado Dante Delgado, sino Miguel Ángel Yunes Linares, que ganó la gubernatura para ese partido y para el PRD en alianza por primera vez
en la historia de Veracruz que un partido o coalición opositora al PRI de más de 8 décadas que gana la gubernatura de esta entidad que es líder nacional y que lógicamente cayó en un bache durante la docena trágica, pero que tiene con qué, porque como se ha dicho siempre, y de México también, Veracruz es más grande que cualquier reto. Veracruz es más grande que cualquier problema. Y gobierne quien gobierne, Veracruz debe seguir avanzando, no por la partidocracia, sino por la capacidad, la entereza, la vergüenza, el patriotismo y las decisiones de los veracruzanos. Así, nada más. Y pues creo que ya es todo por hoy. Les invitamos en el avance que dimos para que estén pendientes. Estamos preparando un reportaje sobre la contaminación en alta del majestuoso lago de Catemaco, allá en aquel paradisíaco lugar que nos vio nacer, decíamos, nuestro lugar de nacimiento, pero nuestra patria chica adoptiva es Coatzacoalcos, y pues nuestro corazón está en los dos lados, por supuesto. Y estamos preparando ese reportaje sobre la contaminación terrible que está afectando a ese río y sobre todo a las múltiples especies que produce ese manto de agua, y todo por la negligencia del presidente municipal Jorge González Azamar, que ya suma 11 años espaciadamente en el ejercicio de ese cargo y que está muy ocupado practicando su deporte favorito, que es ser el terrateniente urbano más significado del municipio, y ya no sino también de San Andrés, pues ya tiene propiedades, ya vive en San Andrés, compró allá una mansión, porque recuerdan ustedes que la vez pasada, en un conflicto ahí que él mismo armó, se le volteó el chirrión por el palito y ya incluso querían quemar su casa, su residencia ahí en Catemaco, que fue saqueada por el airado pueblo. Y entonces las aguas residuales, las aguas negras, corren a cielo abierto y van a descargar al lago de Catemaco, y se ha apropiado de terrenos, incluso ahí frente al embarcadero de las lanchas había ahí un predio frente a un hotel llamado Julita, y mandó a tirar un árbol señero de apompo para construir unos baños, o sea, de su propiedad, por supuesto, y ha permitido a lo largo de toda la costa, de toda la playa del lago, construir barracas disfrazadas de restaurantes que no son más que cantinas disfrazadas de esto, y que todas las aguas negras las descargan al lago de Catemaco. Una agresión que, como catemaqueños, como ciudadanos, como periodistas, tenemos el deber de denunciar. Y ya tenemos gente trabajando en acopiando todo ese material para, con lujo de detalles y no inventando situaciones, demostrar lo que está pasando con ese lago, que es uno de los encantos que tiene Catemaco, pueblo mágico, no por decreto, sino por decir del gobierno federal o estatal en este caso, sino por decreto de Dios y de la naturaleza. Así es, y pues les agradecemos hoy su compañía en esta emisión número 177 de Política a la Mexicana de este 6 de octubre. Dios mediante, nos vemos mañana, ya sábado 7 de octubre, cuando se cumple un mes del primer sismo que golpeó a México
y que, no obstante, México sigue de pie por esa entereza, por esa solidaridad entre mexicanos y por esa solidaridad del mundo con México, porque México es y ha sido solidario siempre con el mundo. Mañana, Dios mediante, aquí estaremos, pero si hay algo antes, les vamos a platicar mañana sobre un encuentro casual que tuvimos hoy con Jesús Chucho Moreno Delgado, el que fue candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Coatzacoalcos. Fue un priista distinguido, operador político del PRI, que nació en el grupo de Marcelo Montiel y se fue del PRI cuando tuvo que irse porque pues nada más servía de escalera para que otros subieran, y finalmente dijo, bueno, pues ya basta, tengo que hacer mi propia historia, escribir mi propia historia. Y sobre qué pasó en esa contienda por la presidencia municipal con los panistas, que chambistas, oportunistas, arribistas, pues ya les platicaremos lo que pasó en esa elección y por qué perdieron o quedaron tan lejos en tercer lugar. Al tercer lugar los mandaron, y decíamos cómo vinieron de tener 6 regidurías a 4 y ahora se tendrán únicamente 2. Ya les platicaremos mañana, Dios mediante. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.